Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches por las noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? 1, 2, 3 por todos mis amigos. Entrevista. Narración de los hechos. Informe policial homologado. Zaira, ¿cómo te va? Hasta Chiapas. Chiapas. Baudelio desde Jalisco. ¿Cómo estás, amigo Baudelio? Arturo, mi querido Arturo, bien puntual, Arturo. Como debe de ser. Inventario de armas, entrevistas. Estoy checando una carpeta. Pero estoy haciendo un poquito de tiempo para que se conecten. Acá está. Certificado psicofísico de lesiones. La más mejor de todas. Ay, muchas gracias, querido. Evaneli, ¿cómo estás, preciosa? Livia, desde Mazatlán, Livia se está conectando. Presente, Livia, en esta transmitancia. Ulises, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, 103, 104, muy bien. Edgar, Juan Baltasar, Gerardo Ramírez, amigo. Norma Alvarado, Juan Baltasar. Mauricio, ¿cómo estás? Ángel, mi querido Angelito, ¿cómo te va? Caro Quintero, miren Caro Quintero en persona. Ámbar, muchas gracias. José Juan Arredondo, Magia. Sony, Azul, buenas noches, saludos desde Puebla. Mañana voy a Puebla porque tenemos ahí un asuntillo que ir a atender a Puebla. Blanca Esther, Sergio Alejandro, Beatriz Flores. Queridos amigos, les agradezco mucho en primer término que hayan tenido a bien destinar los próximos minutos de la noche a que platiquemos de un importante temazo. Un temazo, ¿no? Entonces, quiero decirles que estoy muy complacida de que estén aquí esta noche. Yo hice una publicación hace rato. Ay, me estoy viendo en el teléfono, miren qué bien me veo. Hoy sí me he peinado como la señora de Polanco que soy. Me peiné como señora de Polanco, ¿verdad? Bueno, temazo. Si se dan cuenta, siempre que empiezo, mi cabeza empieza a divagar. Se dispara de aquí para allá, saludos y vamos a hablar de esto y luego regreso a otra cosa. Porque la mayoría de mis seguidores me disculpa siempre estas debrayes mentales que tengo. Porque la mayoría sabe que tengo una cosa que se llama atención dispersa. Eso dicen los psicólogos modernos. Mi abuelita decía que estaba yo tarada, pero en las épocas actuales ya no se dice así, se dice, soy de atención dispersa. Entonces ya con eso te disculpan que te la vives en la baba, ¿no? Entonces le dices, tengo atención dispersa y ya no se oye feo que digan, ay, es que es media idiota. Entonces, perdón la expresión, ustedes se merecen mi más caluroso agradecimiento. Estoy checando acá que yo en la tarde hice un aviso, ¿no? Les dije, vamos a transmitir hoy a las 20:21 para hablar de... Y que se desata todo el mundo a decirme de... Y todo el mundo dijo, estrategias para un buen abogado. Alegatos de clausura y apertura.
Solicitud de actos de investigación. Todas las anteriores, dijo Airam. Braulio, el 390 del Código Nacional. Ay, el 390 es buenísimo porque habla del hecho nuevo, ¿no? Y la prueba nueva y la de refutación. Teoría del delito. Uy, teoría del delito es un temazo. Interrogatorio y contra. Solicitud de actos de investigación. ¿Qué hacer ante la negativa, pero visto desde la Constitución? Ah, pues visto desde la Constitución es muy fácil. Muy fácil, desde los derechos del imputado al auxilio. Teoría del delito, de todo mejor, dice, de todo. Sobreseimiento, al artículo 111 del Código Nacional. Reconocimiento de personas y violación a los derechos humanos. Incorporación, o sea, son tantas cosas. Nulidad de actuaciones, nulidades. Pues el tema que aborde, estaré al pendiente. Dice, Antonio es el que dice, a mí, sírvanme la que sea, yo me la tomo igual. ¿No? Es de los que ya toman lo que sea a la hora que sea. Nulidades. Hay mucha gente que pregunta por nulidades. Hemos hablado últimamente tanto de nulidades que no sé si podemos hablar de eso. Ofrecimiento probatorio extemporáneo por parte de la defensa. Bueno, vamos a ver si puedo responder rápidamente alguna de estas cosas. Pero la verdad es que yo quisiera avanzar con un tema. ¿De qué me gustaría hablarles esta noche? Y Norma, mira, ya está poniendo el tema, periciales. O sea, Norma está aquí y allá en todo, ¿eh? Bueno, ya tenemos más del límite autorizado. Betty, maestra, buenas noches. Te mando un beso, Betty Flores. Estamos nosotros muy compungidos, muy desasolados. Eso que se escucha es el látigo de Daniel. Cuando yo no me apuro, me empieza a latiguear. Estoy de verdad desolada, pero poniendo la mejor actitud. Yo lo único que les puedo decir es que a pesar de todas las pérdidas que yo siento haber padecido las últimas 2 semanas, algo me queda muy claro. Que la vida se nos puede ir en un segundo y por lo tanto tenemos que ver la vida como si fuese un pozo sin fondo. Hagan lo que tengan que hacer y vivan lo que tengan que vivir. Pero eso sí, procuren quedarse aquí el mayor tiempo posible. Y eso solamente se va a lograr si nosotros nos cuidamos y solo salimos estrictamente a lo necesario. Desafortunadamente la vida a mí no me hizo millonetas, ni me he dado el lujo de mis grandes amigos penalistas de cobrar lo que se les da la gana por lo que quieran. Entonces yo salgo dignamente a trabajar y tengo necesidad de salir a atender esos asuntos en los que he puesto mi empeño y mi compromiso. Entonces seguiré saliendo porque no me va a quedar de otra. Pero siempre estamos muy, muy preocupados con mi socio y amigo, con el que siempre ando para arriba y para abajo, del cubrebocas, de la careta, del gel, del spray. Bajamos un lugar y nos bañamos en spray, nos volvemos a subir al carro y nos volvemos a bañar en spray. Guardamos la distancia, total, que estamos tratando de hacer todo lo posible por quedarnos el mayor tiempo posible a este asunto que se llama vida, ¿no? Entonces yo les pido por favor a todos ustedes que yo los quiero ver, que vamos, de verdad, tengo la ilusión, la ilusión de tener un amor. No, tengo la ilusión de que nos encontremos después de que pase todo esto. Que algún día podamos hacer una reunión y decir, estamos acá, ¿sale? Así que con esa esperanza y esa expectativa, vamos a comenzar. Bueno, fíjense que hay muchos temas de los que ustedes me han propuesto. Son temas que ya se han abordado, que los he abordado yo, que los han abordado otros colegas, que seguramente
la pregunta va enfocada a algún tema, algún asunto en particular que los trae preocupados, me gustaría podérselos resolver, pero lo haremos a su debido tiempo. Entonces, mientras eso ocurre, mientras organizo esos temas que me han pedido, que incluso ya tengo videos de ellos en YouTube y aquí en mis redes, me gustaría platicar con ustedes de el llamado certificado médico. Un certificado médico, cuál es la función que cumple un certificado médico y también sobre todo cuáles son los alcances en el plano probatorio que tienen los certificados médicos. ¿Por qué me surge el interés por hablarles de esto? Primero, porque muchas veces existe la confusión de suponer o presuponer que un certificado médico es lo mismo que un dictamen médico, y quisiera hacer yo en lo particular una distinción entre una cosa y otra. ¿Cuál es la función que cumple el certificado médico en particular? El psicofísico de lesiones, el que se pudiera estar practicando en una víctima o en especial vamos a enfocarnos en el del imputado. Y vamos a distinguir qué hacer o qué nos aporta un dictamen médico a diferencia del certificado médico. Esta es una cuestión precisamente por confusiones en cuanto a qué es lo uno y qué es lo otro. Segunda, los alcances probatorios. Muchas veces se le asigna valor a la totalidad de la información que te aporta el certificado, como si el certificado te estuviera corroborando, por ejemplo, el hecho ilícito o te estuviera corroborando la autoría o participación de alguien en un determinado hecho. Hay que aclarar que los certificados médicos tienen una parte referencial en donde los médicos tienen que hacer una anotación de información que le van solicitando a la persona a certificar, ¿no? Y por lo tanto, regularmente van a encontrar referencias al hecho. Por ejemplo, puede ser que la víctima diga que alguien en particular la lesionó y el médico dice, refiere haber recibido una lesión por la espalda de su vecina, ¿no? Y de repente pensamos que esas referencias o esa parte referencial puede acreditarnos el hecho. Ah, lo corrobora porque la víctima se lo dijo al doctor. Lo que yo aquí haría una justificación de por qué no tiene ese alcance el certificado en sí. Sin embargo, sí podría acreditar otro tipo de hechos y otro tipo de aspectos. Lo toco rapidito, lo más rápido que yo pueda. Les doy algunos fundamentos. Si hay alguna duda la resolvemos. No soy experta, jamás de mi boca escucharán. Agradezco mucho que cuando me presentan dicen la maestra que es experta. Y seguramente habrá 2, 3 ponentes del sistema acusatorio, creadores y creadoras, ¿verdad? Del sistema acusatorio, que se sentirán sumamente honrados que les digan que son expertos. En mi caso no. En mi caso yo agradezco la deferencia, solamente soy una colaboradora, facilitadora del sistema. Entonces, por tanto, lo que yo les puedo aportar en estas transmisiones regularmente son aproximaciones que a lo mejor pueden abrir la discusión y el debate para seguirlas tratando en próximas transmisiones. Entonces, con base en estos avisos parroquiales, entonces vamos a hablar de qué se trata del certificado médico. Bueno, algunos refieren que los certificados médicos son un testimonio por escrito acerca del estado de salud actual de un determinado paciente, ¿no? Es decir, ojo, esta es una de las primeras características que tienen que tener en cuenta en cuanto a los certificados médicos. Lo que
lo que el certificado médico realmente es un documento que va a dar constancia por escrito de un hecho. El hecho tiene relación con el objeto de esa certificación y por lo tanto el hecho que el médico está verificando tiene que ver con el estado psicofísico de una persona, pero en ese momento, cuando él la advierte. Por ejemplo, si existieran lesiones, el médico va a describir cada una de estas lesiones de una manera completa. Iba yo a decir clara, pero pues ya saben que los doctores tienen una letra muy fina, pero como va a ser por escrito en computadora, pues así, de una manera clara, precisa, completa y en su caso clasificando las lesiones, en algunos casos de acuerdo a su cronología, en otros casos de acuerdo a aspectos estéticos o funcionales o a la apariencia que tienen pues estas lesiones. Ojo, la primera característica que quiero que tengan en cuenta es que habla de hechos presentes. Un certificado médico está propiciando que el médico establezca un hecho presente. Es decir, veo una lesión, veo una herida, ¿no? Entonces podrá hacerlo. Esa es una característica que quiero que la tengan en cuenta para después hacer una distinción con relación al otro documento del que vamos a hablar más adelante. Le constan al médico, por lo tanto, por eso certifica, ¿sí? Al médico sí le consta lo que está anotando ahí y no requiere, en este caso, no requiere de argumentación, sino simplemente de la expresión de lo que el médico está advirtiendo, ¿no? Por lo tanto, diríamos que justificar por qué él llega a la conclusión de que eso no es una lesión, eso será otra cuestión más profunda que regularmente se realiza en otro tipo de documento. Fíjense que en cuanto a la forma de este tipo de documentos, vamos a encontrar primero, pues una parte que yo señalo que es una parte de naturaleza administrativa, ¿no? Es decir, muchas veces responde a un pedido, a un oficio, a una solicitud que hace el representante social, por ejemplo, en donde le expresa al médico la especialidad que requiere, el tipo de examen o certificación que requiere, como en este caso, por ejemplo, uno de integridad física. Este es en cuanto a forma. Es importante, este es un requisito importante. El segundo requisito tiene que ver con que el sujeto a certificar o el sujeto que va a ser materia de esta inspección o exploración física tenga conocimiento debidamente informado del acto en el que está interviniendo. Es decir, deberá firmar una hoja de autorización, una hoja donde diga que él ha consentido pues que se le practique esta exploración. Es importantísimo tener en cuenta el consentimiento informado de su valoración del paciente, ¿no? Vamos a ver la parte de la estructura. En una primera parte yo les decía que hay un encabezado que tiene aspectos meramente administrativos. Utilizo como ejemplo uno de una de mis carpetas de investigación. Por acá tengo otro del federal, de Fuero Federal, pero quiero comentarles por ejemplo, en el encabezado aparece certificado médico psicofísico lesiones. Agencia del Ministerio Público, carpeta de investigación, la fecha, la hora, la ciudad, la entidad, y ahí debe de estar asentada esa información de naturaleza administrativa. Hay un rubro que es donde asientan el oficio de petición, es decir, aquí dice la suscrita, perito médico legista, adscrita a la coordinación de servicios
periciales por petición escrita del agente del Ministerio Público, fulano de tal, solicita que se realice certificación del estado psicofísico y lesiones del masculino de nombre al rubro, a quien se le explica en qué consiste la revisión que se llevará a cabo bajo la exploración clínica y el interrogatorio directo, a lo que asiente de conformidad, por lo que se realiza la siguiente certificación, ¿no? Aparecen, después de este aspecto de forma, ya dijimos que tenemos un encabezado que contiene estos aspectos administrativos y el oficio de petición, así como el consentimiento informado. El siguiente elemento que vamos a tener en consideración es lo que yo les decía, que se reconoce como una parte, la parte referencial. ¿En qué consiste una parte referencial o que también los médicos le llaman la data? ¿No? La parte referencial es toda aquella información que le va proporcionando el paciente al médico durante el desarrollo de este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, la edad, el nombre, la ocupación, dice aquí el nombre de la persona, la ocupación, sexo, estado civil, su dirección, la va aportando en este lugar. Ahora, dentro de esa parte referencial, también va a haber algunos aspectos en donde nosotros estimamos que también durante esa exploración que realiza el médico, va haciéndole preguntas al paciente, advierte, por ejemplo, una mancha de color rojiza, le hace preguntas y entonces el paciente le dice, esto me lo hice hace un momento, o trae algunos rasguños en las muñecas y la persona le dice, es que esto es a consecuencia de las esposas que me colocó la policía, ¿no? Entonces, esa parte referencial también estimamos como parte referencial, a pesar de que él venga haciendo la descripción de las lesiones, con sus características y demás, se llama parte referencial a todo aquello que diga el médico, refiere que son a consecuencia de las esposas. Toda esa es la parte referencial. Ahora, el siguiente elemento es la parte de inspección y de exploración física, donde también se pueden incluir estos aspectos que yo mencionaba de aspectos referenciales. Por ejemplo, a la inspección, aquí viene la parte psíquica, digamos. A la inspección se observa al masculino consciente, orientado en lugar y tiempo, persona y circunstancias, lo cual implica que fue debido a las respuestas que hizo durante esta certificación. Aliento de características normal, lenguaje coherente, congruente con las articulaciones de sus palabras. En actitud nervioso pero cooperador, marcha y coordinación sin alteración. Y aquí viene la parte referencial. No refiere enfermedades sabidas o de importancia. En la parte de la exploración física, en este caso dice, no presenta ni refiere huella de lesiones, por lo que hace uso a su derecho de no retirarse la ropa. Y luego aquí hace una anotación el médico señalando algunos tatuajes que tuvo oportunidad de advertir. Y al final le pone conclusiones, masculino consciente y alerta, sin lesiones evidentes al exterior a clasificar, ¿no? En ocasiones puede decir, ahorita déjenme busco otra carpeta, es que está en el carro, ya me acordé. Por ejemplo, donde dice, se advierten lesiones en el antebrazo y muñeca, el examinado refiere que se debe a las esposas, o por ejemplo, advierto que existe una escoriaciones, una equimosis, contusiones, etcétera, y muchas veces el propio sujeto a explorar suele tener una explicación
sobre este tipo de lesiones que pueden advertirse en su cuerpo, ¿no? Es importante que tengan en cuenta que si ustedes escucharon muy bien, aquí no hay ningún tipo de análisis, de justificación o de argumentación que podamos advertir en este certificado. Es decir, es solamente una constancia sobre lo que el médico advierte de modo actual, porque lo está presenciando, así como la parte referencial, lo que el paciente le dijo que tenía, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que es un testimonio escrito que tiene que ver con el estado de una persona, pero les había yo mencionado que no tiene, no tiene esta argumentación o esta justificación, ¿no? Fíjense la diferencia con un dictamen, por favor. Muchas veces dicen, es que el dictamen médico que se le practicó en la fiscalía al llegar, no, ese no es un dictamen, ese es un certificado. ¿Qué características tiene un dictamen? Regularmente un dictamen es producto de un trabajo que realiza un experto, en este caso sería un médico, y que plasma en un documento por el cual este perito va a ilustrar sobre hechos que ha evaluado desde la perspectiva médica. Pero estos hechos, fíjense que no son hechos actuales, o regularmente no son hechos actuales. Un dictamen se emite muchas veces sobre la base de información o hechos que ya han pasado. A diferencia del certificado donde el médico vio las lesiones, es probable que a los 3 meses un perito pudiera hacer un dictamen sobre esas lesiones, pero ya no las tiene presentes o por lo menos ya no están en las condiciones y en las consideraciones de lo que dijo el médico legista cuando hizo este certificado que yo les estaba describiendo, ¿no? Entonces, regularmente un dictamen va a hablar de hechos que ya acontecieron, que ya no están presentes o que han variado en la realidad actual. Son hechos que ya no le constan. Por ejemplo, a este médico, si le piden que haga un dictamen 3 meses después de aquel enrojecimiento o moretón que tenía el imputado o una víctima, a lo mejor ya ni siquiera están. En el caso de los dictámenes, a diferencia del certificado que vieron que solamente es meramente descriptivo, en el caso de los dictámenes se requiere, por ejemplo, la justificación o la fundamentación, que es todo este razonamiento desde la perspectiva lógica, ¿no?, que hace el experto para tratar de justificar o sostener cuáles son sus conclusiones en ese documento. Un dictamen, sabemos que como documento escrito no existe un formato único, con requisitos únicos, pero palabras más, palabras menos, tenemos en un dictamen, por ejemplo, un preámbulo, que también justifica la intervención del experto, una exposición o data, que ya habíamos comentado que es la información que va recibiendo el experto. Tiene que incluir consideraciones técnicas, por ejemplo, la bibliografía en la que se apoyó, el estudio del expediente, del historial clínico, de la carpeta de investigación, de las imágenes o fotografías que estuvo estudiando, tendrá que señalar esto, la metodología con la que estuvo procesando y analizando técnicamente el caso, y finalmente pues hacer toda esta reflexión para dar respuesta al problema que se le planteó. Muchas veces en los dictámenes nosotros le decimos al experto, señale si, por ejemplo, por la coloración que aparece en una lesión, estamos hablando de una lesión que tiene más de 10 días o menos de 15 días de haberse producido. Entonces nosotros le planteamos el problema
y el experto se ocupará de desarrollarlo, de hacer una discusión después de por qué considera que sí tiene más de 10 días o menos de 10, y finalmente el dictamen pues tendrá una conclusión que es la síntesis de toda esa opinión que hizo previamente. Entendido esto, entonces nos damos cuenta que el certificado médico cumple entonces una función distinta de la que cumple un dictamen. Si se dan cuenta, el dictamen tiene un propósito básicamente que es de suministrarle elementos o herramientas al juzgador para valorar esas conclusiones que va aportando el experto, ¿no? Esa es información que le va a aportar el experto. Y que van a tener relación directa con los hechos. Fíjense que el certificado establece una serie de hechos, por ejemplo, que una persona está lesionada o no. Pero, ¿qué es lo que el certificado no puede hacer? El certificado, si se dan cuenta, al no tener esta argumentación y esta justificación, no busca un convencimiento pleno de una autoridad judicial, sino solamente aportar ese dato informativo. Pero entonces los jueces tienen que ser muy meticulosos al momento de valorar un certificado a efecto de que no se preste a la confusión de que si la información del certificado se relaciona con el hecho en sí, que llegue a pensar el juzgador que el certificado me corrobora el hecho, ¿no? Dicho de otra manera, en el dictamen el juez puede valorar toda esta reflexión y esta discusión analítica, técnica, de razonamiento lógico que ha hecho el experto. Va a establecer el experto, por ejemplo, que las heridas fueron causadas posiblemente dentro del evento del hecho ilícito, y podría eso ser un indicio que le permita al juzgador establecer pues que si esas lesiones tienen 2 días y el hecho ocurrió 2 días antes de esa fotografía, pues evidentemente habría una conexión con el hecho, ¿no? En cambio, en el certificado lo que se informa es la aparición de lesiones. Pero, por ejemplo, si aquí fuera un certificado a la víctima y la víctima dijera, estas lesiones me las produjo Juan, el hecho de que se lo haya dicho al médico no corrobora, no sirve para corroborar que Juan fue el agresor. Y esta es una parte que yo quería dejar muy clara porque muchas veces utilizan esa data o esa parte referencial que da ya sea el imputado o la víctima para asumir aspectos de los hechos. Entonces dejemos en claro que los certificados, ¿qué no nos pueden dar? No nos pueden interpretar, por ejemplo, las autorías o las participaciones de personas en los hechos. Dice a veces el representante social, con la declaración de la víctima, que se corrobora con el dictamen porque ahí le dijo al doctor que Juan le había pegado, no, ahí no, el certificado no te puede corroborar ese aspecto de autorías o de participaciones. No te puede corroborar intencionalidades, es decir, actuar fue de manera dolosa porque el paciente le dijo al médico durante su certificación que fulano de tal se le fue encima con todas las ganas de golpearlo, ¿no? O sea, intencionalidades tampoco son un aporte que puedes obtener de esto. Podría darte fechas aproximadas de las lesiones, aunque tengan en cuenta, por ejemplo, si van a ir a juicio, este tema de